Bien, vamos a continuar con la última parte de este tema 4 de percepción que habíamos dejado. En el punto 2, teorías de la percepción espacial. Punto 2.1, aproximación constructivista. Con raíces en el empirismo filosófico, Helmholtz y después Boring, Epstein, Hockelberg y Rock contribuyeron a reformular las ideas centrales. La percepción tiene lugar por fases que se complementan unas a otras. Inicialmente, la información proporcionada por la imagen retiniana o estímulo próximo no es adecuada para determinar por sí sola la percepción, ya que es ambigua y necesita la información de otros procesos psicológicos como el aprendizaje y memoria. Como la retina es una superficie bidimensional, la percepción tridimensional no puede ser un fenómeno perceptivo primario, sino derivado. De hecho, vamos a ver ahora, en el punto 2.1.1, la constancia del tamaño. Si la percepción del tamaño estuviera determinada por el tamaño del ángulo visual, los objetos variarían en tamaño percibido cuando variase su distancia al observador, como ocurre cuando la distancia es muy grande. Pero cuando la distancia no es muy grande, el desplazamiento en profundidad no provoca un cambio en el tamaño percibido, a pesar de que el ángulo disminuye. Este fenómeno se llama constancia del tamaño, muy importante, ¿vale? De esta parte de definición de concepto que también la he visto unas cuantas veces en los exámenes de años anteriores. Se han hecho muchos experimentos y se ha visto que efectivamente el tamaño aparente no disminuye en función de la distancia de acuerdo con la variación que experimenta el tamaño de la imagen retiniana, sino que se aproxima mucho más a la curva teórica de constancia, lo que sería la figura 4.16, donde podemos apreciar, de hecho, el esquema de los resultados de un experimento típico de constancia de tamaño. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Se toma como referencia un objeto situado cerca del observador, una figura geométrica, por ejemplo, un triángulo, de cualquier tamaño. Como variable se utiliza otro objeto, otro triángulo, a mayor distancia, cuyo tamaño puede hacerse aumentar o disminuir. El observador ha de ajustar el tamaño del objeto distante hasta que le parezca del mismo tamaño que el cercano. Punto 2.1.2. Tomar en consideración la distancia. La explicación constructivista de constancia del tamaño ha enfatizado siempre que el sistema visual evalúa el tamaño basándose no solo en el ángulo visual o tamaño de la imagen retiniana, sino también en la distancia a que el objeto se encuentra situado. Helmholtz fue el primero en considerar que teníamos en cuenta la distancia por medio de una inferencia inconsciente. El sistema visual primero registra el tamaño de la imagen retiniana y después modifica la información de acuerdo con la información disponible sobre la distancia a la que se encuentra el objeto. La formulación moderna se conoce como hipótesis de la invarianza tamaño-distancia, que se limita a suponer que la imagen retiniana guarda la misma relación con el tamaño y la distancia percibidos que con el tamaño y la distancia físicos. Si el ángulo visual A, o alfa más bien, por la forma diría que es alfa incluso, sí, proyectado en un objeto sobre la retina es directamente proporcional al tamaño del objeto, lo que sería h. Sí, es alfa. Aquí en los apuntes no se ve del todo bien, pero en lo que es el dibujo ya se distingue que es un alfa, no una A. Entonces, bueno, decimos, si el ángulo visual alfa proyectado en un objeto sobre la retina es directamente proporcional al tamaño del objeto, de h, como podemos apreciar aquí, e inversamente proporcional a la distancia, que sería la d, ¿vale?, del objeto. Entonces nos aparece aquí como tal, alfa es igual a h partido de d. H, recordemos, el tamaño del objeto, y la d es la distancia del objeto, ¿vale? Entonces, tamaño del objeto partido de la distancia del objeto, ¿vale? Lo apreciamos en esta figura 3.8, que es el ejemplo de ángulo visual para un objeto situado a distancias diferentes. Al caso, la hipótesis de la invarianza, tamaño-distancia, supone que la imagen retiniana guarda la misma relación con el tamaño percibido, con la h, con el tamaño del objeto, y la distancia percibida, la d.
D con la P pequeñita, ¿vale? Distancia percibida. La D sola es distancia. Entonces, es lo mismo, que cogemos esto de aquí, ¿veis? Y es lo mismo, H partido por D, pero simplemente lo que quiere decir es H como tamaño percibido, por eso la P, y distancia percibida, la D igual que aquí, pero con la P, distancia percibida. Donde nos pone, además, H con la P, lo que sería el tamaño percibido, es igual a la distancia percibida. Esto simplemente es un despeje. Es el despeje de esta fórmula que está dividiendo, pasa aquí multiplicando, y ya está. El tamaño percibido es igual a la distancia percibida, lo ves lo mismo, multiplicada por la tangente del ángulo visual, ¿vale? Simplemente hemos pasado esto que estaba dividiendo aquí, pasa para aquí y esto va a estar multiplicando, tangente por distancia. Es un simple despeje, quiero decir. Entonces, el tamaño percibido es igual a la distancia percibida multiplicada por la tangente del ángulo visual. Entonces, a medida que un objeto se aleja del observador, el ángulo visual va a disminuir, pero el tamaño percibido va a permanecer. Esto dentro de esta teoría. Ahora, como ya veis, de tomar en consideración, todo lo que estamos dando son las teorías de la percepción espacial. Entonces, una vez vemos eso, nos pasaríamos en el punto 2.13, donde nos va a hablar pues, evidencias a favor de esta hipótesis de la invarianza tamaño-distancia. Primero, la ley de Hemmert. Existe un fenómeno perceptivo que permite mantener constante el tamaño de la imagen retiniana y cambiar la distancia, las posimágenes. La figura, de hecho, en la 4.17, fijar la vista en el círculo negro 30 segundos. Bueno, probar a hacerlo, yo ya lo hice cuando lo leí. Fijáis la vista en el círculo, ¿no? En el cuadrado primero que aparece hay un círculo negro. La fijáis ahí 30 segundos. A continuación, cambiáis el blanco. La visión pierde sensibilidad y aumenta hacia el color oponente, por lo que verá un círculo de color blanco intenso de mayor tamaño. El tamaño del círculo proyectado en la posimagen aumenta a medida que la superficie está más alejada de usted. ¿Esto qué ilustra? Pues que el tamaño aparente de una posimagen es directamente proporcional a su distancia percibida desde el observador. Ese fenómeno opuesto a la situación normal en que un cambio en distancia se acompaña de una constancia del tamaño percibido, pero ambas experiencias son la expresión de un mismo principio. Si el sistema visual multiplica el tamaño retiniano por la distancia percibida para producir el tamaño percibido. Cuando el ángulo visual decrece al aumentar la distancia, el producto será la constancia del tamaño. Ahora, pero si el ángulo visual permanece constante y se aumenta la distancia, el tamaño aparente aumentará como indica la ley de Hemmert. Vale, luego, ese sería el punto 1 dentro de las evidencias a favor de esta hipótesis de invarianza tamaño-distancia, que es la ley de Hemmert. Luego nos iríamos, en el punto 2, a la percepción del tamaño e indicadores de profundidad, pues Holloway y Boring idearon un experimento donde el observador estaba situado en la intersección de dos pasillos en forma de L. Primer pasillo, un disco de luz ajustable en tamaño que se colocaba a una distancia fija del observador, 3 metros. Segundo pasillo, se colocaba otro disco de referencia y en cada ensayo se variaba la distancia, pues entre 3 y 36,5, a la que era presentado. Este segundo disco tenía un tamaño que era elegido por el experimentador en cada ocasión, de forma que el ángulo visual que proyectaba sobre la retina fuera siempre de primero. El observador tenía que ajustar el tamaño del primer círculo hasta que le pareciese igual al círculo de referencia. Estudiaron la ejecución de los sujetos bajo las siguientes condiciones. La visión binocular normal, que vamos a ir viendo, bueno, lo tenéis aquí en la figura 4.18, con los resultados de este experimento, del de Holloway y Boring, ¿vale? Entonces, cada cosa que vaya diciendo, lo suyo es ir mirándolo dentro de esta figura, ¿vale? Para comprender un poquito mejor. Visión binocular normal. Visión monocular, bueno, ya lo veis, binocular, no monocular, y después utilizando una pantalla de reducción LC, una pantalla opaca con una apertura para mirar con un solo ojo, y en el D, similar al anterior, eliminando los posibles puntos de referencia mediante telas y colgantes oscuros. El ángulo visual proyectado por el estímulo de referencia y por tanto la imagen retiniana se mantenía constante. Si los sujetos percibían constancia en el tamaño, hubieran tenido que aumentar el disco de ajuste de la misma forma que los experimentadores aumentaban el tamaño del disco de referencia. Y si la degradación de los indicadores de distancia era perfecta, su ajuste hubiera debido mantenerse constante a lo largo del experimento.
Cualquier condición de degradación de las claves que deteriorase la estimación de la distancia hubiera tenido que producir ajustes intermedios. Figura 4.18, que es esta de aquí, la que os estaba citando. Vemos A y B. El ajuste efectuado, bueno, binocular normal, lo que tenemos aquí, binocular normal y monocular. El ajuste efectuado estaba próximo al necesario para mantener la constancia en el tamaño aparente. Incluso A tendía a exagerar. Vamos a binocular normal. C. El aumento del disco de ajuste, a medida que aumentaba la distancia del disco referencia, era mucho menor que en A y B, que en la binocular normal y en monocular. Y en la D, la degradación de las claves de distancia era mayor. La tendencia en C, que tenemos aquí, se acentuaba aún más y la función se aproximaba a la constancia típica de una situación en la que el único indicio disponible para el observador era el ángulo visual. A la hora de juzgar el tamaño de los objetos, las personas pueden tomar en consideración varios factores diferentes. Por ejemplo, las instrucciones respecto al punto de referencia pueden influir en la percepción del tamaño. Gilinski, en 1955, de hecho realizó un experimento donde presentó a los participantes un triángulo de referencia a diferentes distancias. Les pidió que ajustaran el tamaño de otro triángulo de acuerdo con el tamaño percibido. Entonces, las instrucciones objetivas solicitaban el ajuste del triángulo variable de forma que igualara el tamaño del triángulo de referencia. Las instrucciones retinianas pedían a los observadores imaginar que se tomaban fotografías de los dos triángulos, y si un triángulo era más distante que otro, producía una imagen más pequeña. Resultados. Pues bajo instrucciones retinianas, el tamaño del triángulo variable disminuía a medida que aumentaba la distancia del triángulo de referencia. En el que estaba de referencia, el tamaño del triángulo variable, por así decir, disminuía a medida que aumentaba la distancia del triángulo de referencia. Entonces, como explicación, se acepta que el juicio que se hace de naturaleza directamente perceptiva. Eso es bajo instrucciones retinianas. Ahora, bajo instrucciones objetivas, tendían a exagerar la constancia del tamaño. Este fenómeno se ha denominado sobreconstancia, otro concepto muy importante, ¿vale? Como explicación, pues ¿qué se acepta? Pues que la respuesta del observador está mediada por procesos cognitivos de cálculo e inferencia, que llevan a esa sobreestimación de la constancia. Eso es bajo instrucciones objetivas, ¿vale? No bajo las retinianas. Punto 2.2. La aproximación ecológica o percepción directa fue formulado por Gibson y representa pues una forma de entender la percepción frontalmente, en oposición a la postura constructivista. Para él, el planteamiento clásico, consistente en buscar claves de profundidad, está equivocado. La investigación debe tomar en consideración el patrón total de estimulación, no la proyección geométrica de aspectos parciales sobre la retina. Lo que él quiere tomar es un patrón total de estímulos, de la estimulación en sí, no de los aspectos parciales sobre la retina. Entonces, la ambigüedad del estímulo es fruto de un análisis inadecuado, no de una insuficiencia del patrón para determinar la percepción. Gibson pensaba que la óptica geométrica no era el instrumento adecuado y trató de crear una óptica ecológica, cuyo principio fundamental es que la luz del medio ambiente transmite energía e información, porque está estructurada de una forma determinada en cada uno de los múltiples puntos de vista que el medio ambiente ofrece al observador. El concepto de información está ligado al de estructura. La estructuración de la luz en un punto de vista concreto consiste en el conjunto de perspectivas de los objetos que el observador es capaz de captar desde ese punto de vista, incluyendo las perspectivas cambiantes de los objetos que se mueven. Por tanto, el estímulo carece de ambigüedad y toda información está presente en la estimulación o conformación óptica, optic array. Por eso no hay que recurrir a procesos constructivos de carácter no perceptivo, sino que la percepción es directa. Esto es muy importante, ¿vale? En resumen, la teoría es ecológica. ¿Por qué? Porque acentúa la riqueza informativa de la estimulación ordinaria, por oposición a la estimulación de las situaciones experimentales. Vemos ahora, apreciaríamos aquí la figura 4.19 con la explicación de la constancia del tamaño según Gibson,
que vamos a ver ahora. Punto 221. La constancia del tamaño desde una perspectiva ecológica. Entonces, explicar las constancias perceptivas para Gibson es simplemente descubrir en la estimulación la información invariante que determina la percepción de esa constancia. En el caso de la constancia del tamaño, no hay que tomar en consideración la distancia percibida, sino que es el gradiente de densidad de textura el que proporciona la escala absoluta de distancia. La percepción del tamaño es una función de la cantidad de textura que el objeto oculta al observador. El suelo, con su gradiente de textura, que se hace más denso a medida que aumenta la distancia, es la escala respecto a la cual se valora el tamaño de los objetos. Los objetos se perciben como iguales en tamaño, porque cada uno de ellos oculta la misma cantidad de textura. La relación entre tamaño y cantidad de elementos de textura ocultados no cambia, y este invariante es la responsable de la constancia del tamaño. Esta invariante, esto es muy importante, ¿vale? Por eso lo medio repito un poquillo. Y esta invariante es la responsable de la constancia del tamaño. La cosa es entender bien cómo Gibson cambia completamente la perspectiva clásica. Entonces, él nos hace entender que la relación entre lo que es el tamaño y la cantidad de elementos de textura ocultados no va a cambiar. Y de hecho, el que no cambie, esta invariante, es la que es la responsable de la constancia del tamaño, ¿vale? Resultados experimentales. Punto 222. En un experimento... Voy a dar un sorbito de agua que así no ando tosiendo tanto. Vale. Resultados experimentales. En un experimento, Gibson colocó estacas de distintas alturas y a diferentes distancias del observador. Los observadores debían elegir la estaca que más se aproximara a la que en cada ensayo tenían que estimar. En estas condiciones, el tamaño de la imagen retiniana es tan pequeño que el cálculo del tamaño percibido resulta prácticamente imposible. A pesar de ello, Gibson encontró que los observadores mantenían la constancia del tamaño, incluso en los casos en que las estacas estaban más alejadas, por lo que concluyó que la explicación de la constancia del tamaño no necesita complicados cálculos, sino que es más simple suponer que los observadores prestan atención a la cantidad de elementos de la textura del terreno que cada objeto cubre y que responden directamente a esta característica. No parece que esta explicación pueda adoptarse como explicación general del fenómeno. Para que la oclusión de la textura pueda informar sobre el tamaño relativo de los objetos, se necesitan unas condiciones bastante restrictivas que no suelen darse en la percepción ordinaria. Además, los elementos que componen la textura deben ser del mismo tamaño, y si no es así, no es posible percibir constancia de tamaño. No parece que las relaciones que Gibson descubrió entre tamaño y oclusión de textura sea una explicación general, sino que hay que tomar en consideración otros factores, y eso es lo importante que hizo Gibson, ¿vale? Vale. Punto 3. Posible reconciliación. Neisser propuso la existencia de 3 sistemas perceptivos diferentes, dedicado al control de la acción del organismo en el medio ambiente. Presenta características similares a las que Gibson propuso para el sistema perceptivo visual en general, especializado en la discriminación e identificación de objetos y situaciones familiares. Tiene unas características similares a las que los constructivistas propusieron como propias de la percepción visual, encargado de la percepción interpersonal de las situaciones de interacción social con otros seres humanos. Si esto fuese correcto, nos encontraríamos con la que las dos teorías podrían tener razón. A su vez, ambas estarían equivocadas en cuanto que pretenden generalizar para un único sistema de percepción visual las características propias de uno de los subsistemas. La propuesta de Neisser tiene antecedentes en la historia de la investigación perceptiva. Joel Norman ha propuesto que las vías visuales dorsal y ventral corresponden a 2 sistemas visuales con características similares a los postulados de Neisser, de forma que la vía dorsal sería el sistema especializado en el control visual de la conducta motora, y la vía ventral, un sistema dedicado al reconocimiento e identificación de los objetos. Ha elaborado también el paralelismo entre lo que es la aproximación ecológica y la vía visual dorsal, y la aproximación constructivista y el sistema visual ventral. Vamos a ir viendo ahora cada una de estas que acabamos de citar, ¿vale? 2.31. Los sistemas visual dorsal y ventral.
Muy importante esto. Ungerleider y Mishkin fueron los primeros en presentar evidencia experimental sobre la existencia de dos vías diferenciadas. La vía ventral, proyectaba desde la corteza occipital hasta la temporal inferior, y la vía dorsal desde la corteza occipital, lo mismo, hasta la corteza parietal posterior. Esto es lo importante, ¿vale? Entendamos bien esto porque tiene miguilla. Entonces, la ventral proyectaba desde la corteza occipital hasta el temporal inferior. Y la vía dorsal desde la corteza occipital, lo mismo, ¿hasta dónde? Hasta la corteza parietal posterior. Entonces, sugirieron que la vía ventral era una vía, la vía ventral, recordemos, occipital hasta la temporal inferior. Entonces, la vía ventral era una vía dedicada a la discriminación e identificación de objetos y la dorsal a la localización. Entonces, a partir de entonces, se suelen llamar la vía del qué y la vía del dónde. Entendámoslo así. La ventral, la vía del qué. Y la dorsal, la vía del dónde. Simplemente, con que os acordéis de lo del qué, la vía del qué, ese qué y el dónde. El dónde empieza por D, D dorsal, ya está. Y la otra es la otra. Es una pequeña forma de memorizarlo, de aprenderlo. Entonces, hay la vía del qué, ventral, la vía del dónde, dorsal. ¿Vemos dónde? Dónde, dorsal, dos Ds. Ya está, la otra es la ventral, la del qué. Bien. Desde esta propuesta, la investigación con personas ha obligado a reinterpretar la función de las dos vías. Entonces, una vez se dio esta propuesta, la investigación con personas obligó a tener que reinterpretar la función de estas dos vías, ¿no? Una es la de Milner y Goodley, que es tanto la vía ventral como la dorsal procesan información sobre las características de los objetos y sobre sus relaciones espaciales. Lo que las va a diferenciar es el uso que hacen de la información. La vía ventral se especializa en un procesamiento de características permanentes y las relaciones de los objetos, permitiendo así la formación de presentaciones perceptivas a largo plazo que cumplen con una función básica para identificar y clasificar los objetos, de modo que la finalidad primaria es la acumulación de conocimientos de estos. Esto es muy importante, ¿vale? Vía ventral, procesamiento de esas características permanentes, todo esto, ¿no? Acumulación de conocimientos en la ventral. La dorsal tiene que ver con la información cambiante. La información cambiante. La otra eran características más bien permanentes. Y esa acumulación de conocimientos, ¿vale? En la ventral. En la dorsal es otra forma, por así entenderlo, que ya es más bien cuando tiene que ver la información cambiante sobre la localización y disposición con respecto a efectores de sujeto y su función que tiene que ver con el control visual online de las habilidades motoras, por lo que puede considerarse como una extensión cortical de los módulos que controlan los movimientos guiados visualmente en los vertebrados, que implican estructuras subcorticales, como los colículos superiores o el núcleo pulvinar del tálamo. Entonces, lo que básicamente Milner y Goodley dicen dentro de cuando se investiga con personas que ya obligan a reinterpretar ese concepto que tenían solamente del qué y del dónde, de la ventral y la dorsal, surgieron y dijeron, vale, vamos a ver que tanto la vía ventral como la dorsal procesan información de las características de los objetos y su relación espacial. Lo que las va a diferenciar es el uso que hacen de dicha información. Y ese es el rollo. Vale. Milner y Goodley han dado mucha información experimental a favor de la diferenciación funcional de estos dos sistemas. Bueno, en la figura 420 vemos el resumen de las principales áreas corticales del cerebro del macaco que participan en las dos vías de procesamiento visual, ¿vale? Bien, 3.2. Las disociaciones neuropsicológicas. Disociación simple, disociación doble, vamos a ir viendo un poquito esto, ¿vale? A la hora de hacer inferencias sobre los mecanismos responsables de una determinada disfunción, hay que distinguir entre dos tipos de disociaciones funcionales. Tenemos la disociación simple, bueno, la podemos apreciar en el cuadro también, pero bueno, es más detallado la parte teórica ahora. Disociación simple. Lo que se observa en los pacientes es una deficiencia en un tipo de tarea determinada cuando la ejecución se compara con la del grupo de control. Para ello eligen una tarea de control también en la que ambos grupos no difieran, lógicamente, de modo que se aseguran que las disfunciones es específica al daño y no a una deficiencia generalizada.
Las disociaciones simples nos pueden poner en la pista de una determinada asociación entre una área determinada del cerebro y una función psicológica concreta, pero no pueden establecer de forma clara la existencia de esta asociación porque tienen problemas de interpretación inevitables, como que las dos tareas sean igualmente sensibles a las diferencias entre el grupo de pacientes y el grupo de control, lo cual pues suele fallar. Eso en la simple. Luego tendríamos, bueno, ya lo veis aquí, en el cuadro con los porcentajes dentro de perceptiva y en la coordinación. En la disociación doble, los problemas interpretativos se resuelven con una disociación doble donde es necesario encontrar un paciente o un grupo con un patrón disociación opuesto al encontrado en el primer grupo. Así, la comparación de los dos grupos añade evidencia a favor de la especificidad de la disfunción, ya que en la tarea en la que el primer grupo fracasa, el otro es como los controles, y al revés. Podemos preguntarnos si existe una disociación doble entre grupos con lesiones en la vía ventral y no en la dorsal, y al revés. La respuesta es sí. Punto 321. Percepción sin coordinación visomotora. Vamos, los pacientes con un daño en la corteza parietal posterior presentan problemas para dirigir visualmente acciones o movimientos hacia una posición determinada en el espacio, lo que se define como una ataxia óptica, muy importante también, ¿vale? Pero no suelen tener problemas para describir la posición relativa de los objetos en el espacio, por lo que la deficiencia es solo de la interacción visomotora. Algunos de estos pacientes tampoco pueden girar sus manos para alcanzar un objeto o acertar con la apertura al cogerlo, pero sí describir el tamaño del objeto o su orientación. Esto recuerdo haberlo dado en psicobiología también. Estos síntomas muestran que el problema no está ligado solo al espacio, sino que también afecta a lo que sería el tamaño, la forma, la orientación. Quedaos bien con la parte de ataxia óptica, de esta percepción sin coordinación visomotora, ¿vale? Además de presentar pues, una clara disociación entre lo que es una percepción preservada y una coordinación alterada, los problemas de coordinación también presentan un alto grado de disociación entre sí. Algunos pacientes no pueden utilizar la información visual para controlar la postura de sus manos, pero sí controlar la dirección en que inician el movimiento. Otros pacientes, sin embargo, presentan el patrón opuesto. Pueden no tener problemas oculomotores concretos, pero son incapaces de guiar visualmente su mano hacia el objeto. Vamos, al revés que en el otro. Existen buenas razones para pensar que los mecanismos de control motor están altamente especializados. Punto 322. Coordinación visomotora sin percepción. Vemos aquí cómo era percepción sin coordinación visomotora y aquí coordinación visomotora sin percepción. Este aspecto ha sido más complicado de detectar. Y un caso interesante ha sido, de hecho, el de DF, una mujer de 34 años con sus iniciales, que sufrió un daño cerebral irreversible como consecuencia pues, de un envenenamiento por monóxido de carbono. Eso le hizo incapaz de reconocer las caras de sus familiares y amigos ni objetos familiares. Incluso no podía percibir la diferencia entre un cuadro y un triángulo, pero no tenía problemas para reconocer a las personas por la voz o los objetos mediante el tacto. En este diagnóstico de agnosia perceptiva visual había características adicionales. No podía dibujar un objeto presentado visualmente, pero sí de memoria. Esto es interesante. No podía dibujar un objeto que se le presentaba. Te pones aquí un teléfono. Pues coges y no das dibujado ese teléfono. Pero sí que podías hacerlo si lo tenías de memoria. Entonces, podía discriminar colores y cambios en la luminancia, pero no detectar la orientación de los objetos. El problema con la orientación no parecía tener su origen en la corteza visual primaria, porque todas las pruebas mostraban que el procesamiento en esta área estaba intacto. Entonces dicen, ¿cómo no va a ser de aquí? Si estamos viendo, de hecho, que estas áreas están intactas, entonces no parece que tenga su origen en la corteza visual primaria. Las primeras pruebas neuroanatómicas mostraron que el daño era difuso, caso frecuente en la anoxia. No obstante, estudios posteriores mostraron que las zonas ventrolaterales de la corteza occipital estaban particularmente afectadas, mientras que la corteza, la V1, estaba preservada. El problema fundamental de esta mujer, DF, no sé cómo se llama, simplemente os digo las iniciales de su nombre, es de naturaleza perceptiva, preferentemente pues, relacionada con la percepción de la forma. Se procesa la luminancia y el color, pero no las formas definidas por diferencias en la luminancia o color. Lo mismo si los contornos están definidos por la dirección del movimiento
o los planos de profundidad. Los principios gestálticos de proximidad o semejanza no están operativos. Sin embargo, era capaz de utilizar la información basada en el tamaño, la forma, la orientación, para controlar muchos movimientos guiados visualmente. Por ejemplo, pues puede alcanzar la manilla de la puerta para abrirla, andar sorteando los obstáculos, etc. Sin embargo, no es capaz de discriminar o identificar la información cuando se le pide que la describa. Estos casos, como el de DF y los de ataxia óptica, muestran las características de una doble disociación. En DF, las lesiones se centran en la zona ventrolateral de la corteza occipital, con claros problemas perceptivos, pero con capacidad para utilizar la información visual para controlar sus acciones, intacta. En ataxia óptica, los pacientes con daño en la corteza parietal posterior no muestran problemas perceptivos cuando tienen que describir los objetos, pero sí para actuar sobre ellos, guiados por la información que perciben. Punto 3.3. La propuesta de Norman. Muy interesante esto. Características de los sistemas, de los dos sistemas de Norman. Voy a ir citando cada uno de ellos. Creo que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. De la A a la G. A. Función. El sistema ventral analiza la información para reconocer e identificar los estímulos. El sistema dorsal lo hace para guiar visualmente el comportamiento del organismo. Muy importante esto, ¿vale? ¿Cuál es la función de estos dos sistemas dentro de Norman? Vamos. El ventral analiza la información para reconocer e identificar los estímulos. Y el dorsal lo hace para guiar visualmente el comportamiento del organismo. Sensibilidad. El sistema ventral es más sensible a las frecuencias espaciales altas y el dorsal a las bajas. El ventral está más preparado para procesar los detalles y el dorsal los aspectos globales y el movimiento. Memoria. El ventral está relacionado con el sistema de memoria para llevar a cabo el reconocimiento. El dorsal no tiene memoria a largo plazo, sino memoria como de una corta duración que permita esa integración de esa información online, ¿vale? Velocidad. El dorsal es... Esto es importante, no confundirse aquí porque ha hecho un cambio. No estaba citando siempre ventral al principio. En velocidad, el dorsal es más rápido. ¿Por qué? Porque recibe proyecciones del sistema magnocelular. ¿Os acordáis de células magnocelulares también de psicobiología? Mientras que el ventral la recibe del parvo celular, que es más lento. Consciencia. El ventral está más relacionado con la toma de decisiones que... No la toma de decisión, la toma de consciencia, quería decir. En la consciencia, ahora, sí, me lié con el de abajo. Consciencia. El ventral está más relacionado con la toma de consciencia que el dorsal, que parece funcionar con precisión de forma inconsciente. Entonces el ventral está relacionado más con la toma de consciencia que el dorsal en sí, que más bien parece funcionar como de una forma inconsciente. Marco de referencia y métrica. Pues para reconocer los objetos, el ventral necesita un marco de referencia alocéntrico. Sin embargo, el dorsal necesita marcos de referencia egocéntricos. Igualmente, el dorsal necesita información sobre la distancia absoluta, mientras que el ventral se limita a la distancia relativa. Input visual. El sistema ventral está especializado en la visión central, controlada por la fóvea. Es en el ventral. En el dorsal está especializado en la visión periférica. Estos aspectos están ligados a las proyecciones magno y parvocelulares citadas anteriormente y difieren en su grado de dependencia para procesar la profundidad. De hecho, el sistema dorsal sufre cuando se ve obligado a trabajar solo con claves monoculares, no así como el sistema ventral. Hay que tener en cuenta que ambos sistemas llevan a cabo operaciones semejantes. ¿Por qué? Porque operan con formas, tamaños y distancias. En las personas con visión normal, los dos actúan de forma integrada e intercambian la información. Son las situaciones experimentales las que nos van a permitir disociar para qué o para ver la información aportada o que aporta cada cual. En el punto 3.3.2, que ya es lo último, sí, es la relación entre los dos sistemas y las teorías perceptivas. Entonces, la propuesta de Norman, la que acabamos de ver, estos puntos de la A a la G, es que una teoría de la percepción visual necesita una aproximación dual que incorpore características diferenciales de ambos sistemas. El problema de las aproximaciones constructivistas y ecológica sería que han tomado la parte por el todo. La primera ha entendido la percepción como un proceso de construcción y la segunda como un proceso de extracción directa de información. La propuesta de Norman, de hecho, proporciona un marco de unificación de las teorías fuertes.
1. Las claves de profundidad. Muy importante esto que vamos a leer, ¿vale? De cada una de estas. Ya es lo último, pero bueno, lo de Norman es muy importante. Las claves de profundidad. Para Norman, el sistema ventral y el dorsal son capaces de procesar la estructura tridimensional del espacio, aunque el ventral lo hace a través de claves monoculares de naturaleza pictórica y el dorsal por la captación de invariantes y la utilización de claves binoculares. Es muy importante diferenciar básicamente como Norman, tanto el ventral como el dorsal son capaces, ¿no?, de procesar lo que es una estructura tridimensional del espacio. Lo que pasa es que el ventral lo hace a través, por así decir, de monocular y el dorsal lo haría sobre claves binoculares, ¿vale? Como la estereoscopia. Norman propone que se utilice clave para los indicadores del sistema ventral e invariante para clasificar a los del dorsal. Las diferencias entre claves e invariantes serían A, B, C y D, que vamos a ver ahora. A son procesadas por distintos centros cerebrales, como la vía ventral y la dorsal. B, la extracción de información invariante está incorporada en la configuración física del sistema dorsal y las claves son algorítmicas, susceptibles de cambio en el grado de información que proporcionan. C, los invariantes son extraídos directamente, mientras que las claves sirven de base a procesos de inferencia más o menos conscientes. Y D, los invariantes son innatos y las claves aprendidas. Apoya su propuesta en muchas observaciones. Agliotti, de Souza y Goodale demostraron que ante una estimulación ilusoria llamada ilusión de Ebbinghaus, bueno, la vemos aquí, la figura 4.22, los observadores mostraban una influencia de la ilusión si se les pedía que juzgaran el tamaño de los dos círculos centrales, pero no si se les pedía que cogieran los círculos centrales y se medía la amplitud de la apertura con los dedos al cogerlo, como si la ilusión pudiera engañar al ojo, pero no a la mano. ¿Entendéis? De cómo cogerlo así y hacer así. 2. La percepción del tamaño. El experimento anterior ilustra de hecho que los factores que determinan la percepción del tamaño pueden ser diferentes según intervenga en su percepción el sistema ventral o el dorsal. La ilusión de Ebbinghaus es probable que se deba a procesos de inferencia que consideran diferentes aspectos de la escena visual, como postulan los constructivistas. El sistema dorsal no se ve afectado por estos factores, y por eso la ilusión falla al coger los círculos. Norman ha enfatizado la importancia de la concepción dual para explicar el fenómeno de sobreconstancia. Un factor importante eran las instrucciones objetivas. Cuanto mayor es la influencia de los procesos de inferencia, estimación y familiaridad, mayor es la implicación del sistema visual ventral, pero bajo instrucciones retinianas, más relacionadas con lo percibido y menos con la cognición. La estimulación del tamaño depende de la información de los invariantes y no se produce sobreconstancia. Vale, pues hasta aquí el tema 4. Próximo vídeo ya nos metemos con el capítulo 5 con la percepción del movimiento, ¿vale? Así que bueno, hasta el próximo vídeo y mucho ánimo a todos. Chao, chao.